Guadalupe Correa. Guadalupe, ¿cómo ves la evolución de este tema de Morelos, que empezó con la fotografía que difundió el reportero Rivelino Rueda del gobernador Cuauhtémoc Blanco con tres personajes pues de historial muy oscuro? Y eso ha ido ahora incluso ya en acusaciones del propio gobernador Blanco contra su antecesor Graco Ramírez, que fue gobernador llegado a nombre del PRD, y contra quien fue secretario de Seguridad, jefe de policía en esa entidad. ¿Cómo ves esa evolución de ese tema, Guadalupe? Es un tema complicado, Julio, y te voy a decir por qué. Porque el estado de Morelos no empieza a presentar pues una situación delicada con Cuauhtémoc Blanco. Eso es verdad. Es un estado en el cual la seguridad se ha deteriorado, la presencia de la delincuencia organizada es cada vez más evidente y es más complejo encontrar el origen y encontrar también los vínculos a actores específicos. Este tema es un tema tan delicado porque efectivamente durante el mandato del ex gobernador Graco Ramírez de los años 2012 a 2018 se empieza a dar, bueno, se empieza a dar desde antes, pero se consolida una situación donde el Estado pues ya tenía niveles de secuestro, de presencia de crimen organizado, de vinculación de políticos locales de Morelos a situaciones muy complicadas, lavado de dinero, extorsión. El secuestro es una actividad que se empezó a consolidar, a extender de manera muy importante durante el periodo del exmandatario estatal Graco Ramírez. Jesús Alberto Capella Ibarra también, bueno, fue enviado al estado de, bueno, más bien, se trasladó al estado de Quintana Roo. Y también existen pues muchos vínculos, o sea, cuando él entra al estado de Quintana Roo, pues el estado de Quintana Roo también no es nuevo. Los problemas con la delincuencia organizada, mayores asesinatos en diferentes ciudades que en algún momento fueron ciudades muy pacíficas, ¿no? También el estado de Morelos, yo recuerdo cuando la ciudad de Cuernavaca era pues un lugar donde se podía vacacionar, donde no pasaba nada, y de pronto, ¿no? Como todo el país, se declara la guerra contra las drogas y sale esta cloaca, ¿no? Se desata una cloaca. Bueno, en realidad, Cuauhtémoc Blanco sí la está teniendo difícil sin entender muy bien realmente, porque a mí me da la impresión luego de que tanto el actual mandatario, muchas de las personas, de los políticos locales, pues de los empresarios locales también, de lo lícito y de lo ilícito, pues se van mostrando, ¿no? Entonces, bueno, él acusa a Graco Ramírez y a Jesús Alberto Capella Ibarra que ellos están haciendo una guerra sucia en contra de él, cuando también, por el otro lado, es verdad que durante la pasada administración, pues se destapó una cloaca que ya se venía dando, ¿no? Entonces es complicado. Lo que sí es que Cuauhtémoc Blanco, como lo hemos visto en la prensa en los días pasados, parece que se está quedando solo, ¿no? No tiene apoyos adentro del Estado, pues cómo tampoco va a tener apoyos, ¿no? Él realmente era una persona, pues un futbolista, una persona que no estaba metido en la política, que no ha podido, simplemente pues su imagen. Me parece también un poco delicado el tema de la fotografía. Ya lo hablamos en otra ocasión, la ocasión pasada, si no mal recuerdo, o la antepasada, con relación a las fotografías. Bueno, las personas no dudan muchas veces cuando ven estas fotografías, pero también es importante esta otra hipótesis, sin querer pues lavarle la cara a nadie, pero esta otra hipótesis con el tema de que también existen fuerzas, existen actores que pues de que les gustaría de alguna forma también mostrar cómo el partido del hoy presidente, ¿no? Del que se dice que está en el poder, pues también es como los otros. Y es posible que también sea como los otros, ¿no? El tema de los narcopolíticos, el tema de la delincuencia organizada llegando a todos los puntos de poder, pues es interesante. Pero he escuchado mucho esta versión en el sentido de que también sí hay actores que tienen esta consigna y que Cuauhtémoc Blanco, siendo un hombre poco capaz,
siendo un hombre pues que ha sido omiso en muchísimas cuestiones, que no se ha dedicado a gobernar, que se ha dedicado a simplemente pues pensar que por estar ahí pues las cosas se van a resolver, y bueno, muy probablemente también ha tenido algunos encuentros con grupos que les interesa continuar, o a él mismo, ¿no? Que le interesa pues dar un respaldo a este tipo de actores. En realidad es difícil hoy por hoy, sin investigaciones formales, poder hacer un señalamiento. Este es un tema, es un estado que no conozco con la amplitud que sí conozco, por ejemplo, los estados del norte de la República, como para entender quién es quién aquí, ¿no? Pero sí están estas dos versiones. Lo que sí puedo decir es que el estado de Morelos, la relación de los políticos a nivel local, pues no es la primera vez, ni es una cuestión de Cuauhtémoc Blanco. No podemos centrarnos en una sola persona, porque aquí tenemos muchas fuerzas, muchos actores, que bueno, Jesús Alberto Capella también en el estado de Quintana Roo, pues habría que ver qué es lo que está sucediendo en otras partes de la República con actores muy importantes como él. Bien, muchas gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema? ¿Cómo ves lo que está sucediendo, la evolución de este tema en Morelos a partir de la famosa fotografía y ahora las acusaciones contra Capella y contra Graco Ramírez? Bueno, yo creo que no es un asunto solamente de la fotografía, ¿no? La fotografía hace evidente varias cosas, ¿no? Entre ellas la debilidad institucional, hace evidente también la posibilidad de que para gobernar Cuauhtémoc Blanco y su grupo político hayan pactado con estos personajes ligados al crimen organizado, los tres personajes clave, líderes, por lo menos esa es la versión oficial, de distintos grupos que han generado violencia en el estado, ¿no? Pero no es solo la foto, es también lo que podríamos considerar esta estructura mafiosa que se ha dado en Morelos desde hace décadas, lamentablemente, ¿no? Esta estructura mafiosa donde es evidente, por una parte, el involucramiento del poder político con el poder criminal, y donde también hay que recordar que Morelos fue un lugar considerado, digámoslo así, refugio, ¿no? Para grupos de narcotraficantes. Morelos tiene una situación geográfica importante, ¿no? En términos de rutas seguidas por el narcotráfico, buena parte, en algunos años, buena parte de la heroína que se preparaba en la región de Guerrero, sobre todo en la región de la montaña, en Tlapa, para ser concretos, pues viajaba hacia el norte a partir de estas carreteras por las que se puede transitar de Guerrero a Morelos y rumbo hacia el norte. Lo otro es que sin duda hay algunas de las ciudades que han representado también un espacio interesante de negocio para el narcomenudeo. Lamentablemente, ya lo señalaba Guadalupe, lo que fue de veras una industria del secuestro proliferó en Morelos hace algunos años, ¿no? Y era dramático, y es dramático enterarse que quien comandaba a los grupos criminales dedicados al secuestro eran ni más ni menos que el comandante antisecuestros de la policía estatal. Todo esto nos debe hacer pensar que frente a la debilidad institucional que sin duda se da en Morelos como efecto de esta realidad, Cuauhtémoc Blanco, como otros gobernadores, han elegido algunos aliados con quienes gobernar. Yo digo que no es solo la foto, porque están todos estos elementos, lamentablemente, ya ligados a una estructura gubernamental. La foto pudo haber sido tomada para sorprendiendo a Cuauhtémoc Blanco, quien dice tomarse fotos con quien se lo solicita. Pero más allá de ello, hay evidencias también de pues la presencia en el propio gobierno de
de Blanco de personas ligadas a distintos grupos criminales. Hay también en distintas presidencias municipales evidencias de que algunos de estos presidentes municipales están ligados también a distintos grupos criminales. Y no hay que olvidar otro elemento muy importante, ¿no? El carácter que a lo largo de décadas ha sufrido en Morelos lo que podíamos considerar un movimiento social que ha sido reprimido fuertemente, ¿no? Los homicidios perpetrados contra defensores de derechos humanos, del medio ambiente, en el Morelos de hoy, son una práctica sistemática. Esto es parte de una realidad. Y lo otro, ¿no? Yo me pregunto si Cuauhtémoc Blanco en algún momento su grupo político, sus asesores, quien se encarga de la seguridad en el Estado, se ha planteado desmontar a estos aparatos de corrupción, de violencia que permanecen en el Estado. O se planteó lo otro, establecer una alianza con ellos para gestionar de la mejor manera su proyecto de gobierno y de negocio. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿cómo va el tema de, pues ahora sí que los narcopolíticos en Morelos? Porque no es un asunto solamente no es solamente del actual gobernador Blanco, sino que hay una larga historia por ahí. ¿Qué nos dices, Ricardo? Sí, Julio, mira, en realidad de los últimos 20 años, por citar solamente un periodo, todos los gobernadores de Morelos han estado sacudidos por escándalos de esta naturaleza. Hay que recordar, por ejemplo, a Jorge Carrillo Lea, señalado de estar vinculado a Amado Carrillo en su momento. Luego, en la etapa del Salinato, Carrillo Lea estuvo a cargo de las tareas antidrogas y también fue muy cuestionado por muchos eventos, ¿no? Entre otros, recuerdo aquella matanza de agentes judiciales en el Llano de la Víbora, en Veracruz, que generó todo un escándalo porque aquellos policías de la PGR fueron masacrados por militares, justamente cuando ambos grupos, militares y federales, presuntamente custodiaban un avión cargado con droga. El repaso por Morelos nos lleva, por ejemplo, a Estrada Cajigal, a Marco Adame, también vinculados en su momento a estas tareas sucias de la protección al crimen organizado. Y esta polémica actual de Cuauhtémoc Blanco, que se derivó a raíz de la fotografía publicada por El Sol de México, pero que arreció muchísimo cuando el gobernador negó conocer a estas personas. Lo primero que se cuestionó, bueno, es que los amigos no se niegan, porque al día siguiente le apareció una narcomanta donde le lanzan una serie de improperios y recriminaciones. Luego la Iglesia Católica confirma que la foto es real, pero que fue tomada en una iglesia de Morelos, a donde presuntamente llegaron coincidentemente tanto los criminales como Blanco a reunirse. Lo que ahora llama mucho la atención es esta disputa, esta polémica, o también podríamos llamarle que confrontación entre Blanco y el exgobernador Graco Ramírez y el señor Jesús Alberto Capella. Guadalupe citaba algo muy interesante, ¿no? Capella estuvo al frente de las tareas de seguridad con Graco Ramírez y después Graco Ramírez lo mandó a Quintana Roo, recomendado para que el gobernador Carlos Joaquín González lo nombrara en el mismo cargo, pero en aquella entidad, donde entregó muy mal las cuentas, ¿no? Nada más haciendo un repaso muy sucinto, en la época de Graco Ramírez, pues tuvo su etapa de esplendor en Morelos, Santiago Massari, ¿no? Conocido como el Carrete.
que aparece en esta polémica justo cuando Blanco dice que hay audios donde están grabadas las conversaciones entre Capela y el Carrete. El Carrete ese fue el líder del cártel de los Rojos, y dominaba tanto en Morelos como en Guerrero en ese periodo gubernamental, donde realmente lo que más sorprendió es que nunca se le molestó. Más allá de si había o no vínculos con las autoridades estatales, lo cierto es que el Carrete operó libremente en Morelos y nunca fue molestado ni perseguido, hasta que por accidente la Guardia Nacional lo detuvo en Guerrero. No obstante, cuando Capela se fue a Quintana Roo, el cártel de los Rojos coincidentemente también emigró a aquella entidad y se posicionó como un grupo criminal bastante fuerte que rivalizó durante muchos meses y hasta la fecha con el cártel de Jalisco. Digamos que Morelos ha sido una tierra de capos, de narcopolíticos, de vendetas, de secuestros, de levantones, de asesinatos. Y bueno, pues basta recordar a lo que decía Amado Carrillo, Arturo Beltrán, Juan José Esparragosa Moreno el Azul, que trabajaba directamente con el jefe de la policía de Estrada Cajigal, Agustín Montiel, y en las patrullas de la policía del estado transportaban los cargamentos de droga para luego ser distribuidos en distintos puntos. Realmente fue una etapa muy cruenta y creo que hoy lo que se impone es que, bueno, la autoridad realice una investigación para saber si realmente hay o no vínculos de Cuauhtémoc Blanco con el crimen, pero si se va a revisar a fondo se tienen que ir al pasado también, porque este no es un tema solamente de hoy, ahí están los vínculos de Capela, toda la corrupción impune de Graco Ramírez. Yo creo que se impone una tarea de limpieza en Morelos y que, bueno, pues salgan a relucir todas estas historias oscuras que han convertido a Morelos en un paraíso del crimen organizado.